Estamos grabando y por favor entonces ya el lenguaje ha cambiado ya de acá en adelante. Es muy importante, les digo, el diálogo, compañeros, el diálogo con los textos. De nada nos sirve leerlos, dejarlos allá y no tengo nada que decir, no dialogué o no me hice una pregunta, no dudé, no cuestioné, no confronté. Y si esto es una universidad, tiene que ser un escenario para eso. Y para que ese diálogo de saberes entre nosotros pueda enriquecer esos documentos, esos textos. ¿Y qué tan fácil con ustedes que eso se enriquece toda vez que ustedes tienen una vida vivida, tienen experiencias, tienen otros libros que han leído, están en semestres avanzados y vincular todo ese acervo jurídico que han estudiado a estas clases de ética, pues hombre, va a ser muy enriquecedor. La verdad es que tengo mucha fe, mucha confianza en que así va a ser. Bueno, como dice el texto, el egoísmo ético, y yo se los planteaba la semana pasada con estas palabras, este tema es un tema muy provocador, en el sentido de que tiene detractores, pero también tiene como doctrina, tiene unos defensores y unos cultores, y unos teóricos que han podido hacer una urdimbre teorética acerca del egoísmo ético. Ahora 8 días veíamos desde la poética, desde la misma poesía, veíamos, y creo que ustedes tomaron atenta nota de esos poetas, esos autores. Hablamos de Thoreau, hablamos de Whitman, nos remitimos a Thomas Hobbes y a tantos otros que han propendido por la defensa del ser egoísta ético. Pero una lectura que hicimos y una disertación que yo les compartí es como todo esto nos lleva a nosotros a conquistas por el individualismo, y ese individualismo como expresión de las ideas liberales de la Revolución Francesa. Y eso como antecedentes de otras conquistas que tuvo la humanidad cuando ha creado institutos jurídicos como el de la persona humana. La persona humana no es inherente al ser humano, no. El ser humano es el ser humano antropológicamente hablando, pero la persona como ente jurídico, como esa entidad con atributos, es una creación cultural y jurídica. Para llegar ahora a nosotros a ver que también no solo es la persona o la gente, hablamos también del jus gentius, el derecho de gentes, cuando no existía la palabra gente. ¿Quién es la gente? El jus gentius también como una conquista del derecho y de la cultura jurídica. Ahora lo enriquecemos con otros aspectos como esa persona, esa gente que tiene dignidad, que tiene otro componente que aún lo enriquece y lo enaltece más, la dignidad humana. Y todo tiene que ver con eso, con la recuperación, con la concepción del individuo en sí. El individuo vale por sí mismo. Ese es uno de los fundamentos del egoísmo ético, hasta llegar a decir el egoísmo ético, como el individuo vale por sí mismo, que cada quien haga lo que quiera, lo que le corresponda. Y hacer lo que corresponda no es venir a incendiar la casa del vecino porque quiso, es hacerlo. Y allá seguramente ustedes descubrieron eso en Henry David Thoreau, en el deber de la desobediencia civil, es cuando todos estemos tan formados, tan comprometidos, que podemos asumir cada uno en sus individualidades éticamente un rol y desplegar cada quien nuestro propio interés.
ser cada uno el agente de su propio interés, de su interés particular. Ese es el egoísmo ético, así se entiende el egoísmo ético. Lo mismo les dije sobre el Kierkegaard, podrían también indagar muchos autores para un mismo tema y muchos tópicos de la vida real, de la vida monda y lironda, de la vida que nosotros vivimos para enriquecer este tema, estas reflexiones. Entonces, con esta pequeña introducción como calentamiento para ustedes, adelante, tienen todos la palabra. Profe, podríamos poner como un ejemplo del egoísmo ético del caso del nieto asesino, pues en la universidad, durante el tiempo que yo en la universidad, ha rodado mucho ese caso para los estudiantes de que un nieto pues se entera de que su abuelo le va a dejar todo y él llega y lo asesina, pensando en que, claro, voy a acrecentar mi patrimonio, todo ya pensando en él, no pensando en que veo, va a pasar con mi abuelo y tal. Pues podría ser un claro ejemplo de lo que, de la visión que tienen las personas pues en el transcurso de su vida. No piensan sino como al momento y para ellos, no a futuro y como por la familia o por los seres que los rodean o por las personas con quien van a pasar. Mucha gente pasan por encima de todo, no les interesa nada, sino que simplemente de una visión reducida y pues que hay muchos factores que hacen que esto se les llegue a la persona, pues como la forma en que los educan o la calidad de vida que pueden llevar. Entonces, muchos factores que evidencian eso. Sí, Kevin, Yarley, hay un concepto que ustedes vieron ahí que es distinto al egoísmo ético en que hemos venido estado rascados, y es el egoísmo psicológico. Claro, el egoísta psicológico que solo piensa en sí mismo, pero ese egoísmo psicológico está lejos de lo que nosotros queremos atisbar como el egoísmo ético, que tiene que ver más con la reflexión política. Siempre el asunto ético, recuerde que es el ethos, el egoísmo en el ethos, respecto a ese conglomerado y respecto a ese compendio moral, es decir, a ese compendio de principios, de normas, valores, costumbres, tradiciones que uno agencia, ¿cierto? El egoísta ético no desconoce esa moral, es decir, no desconoce ese compendio y esa complejidad histórica en que nació, esa complejidad histórica que tiene unos valores, unas tradiciones, unos preceptos, toda una moral que le anteceden a él, ¿cierto? Que le anteceden como persona. Y tampoco desconoce esa propuesta de Aristóteles de fundar todos nuestros actos en torno a la felicidad, pero no a la felicidad que dependa de que yo le ayude al otro, sino la felicidad que dependa de mí mismo, ¿cierto? Por eso hay una lucha ahí grande, y ustedes que me imagino indagaron bastante, una lucha contra los altruistas. Toda vez que el egoísta ético dice que es en vano, y es más, es hasta irrespetuoso
acudir a auxiliar a otro, porque es posible que el otro esté sufriendo por sí mismo, que no, el otro que se defienda como pueda, y no lo auxilio y no le ayudo porque el otro debe valerse por sí mismo, tiene su propia autonomía y hasta no querrá que le ayuden, dice el egoísta ético. Y esa reflexión es muy tremenda porque en un mundo donde hay tantos dolores, donde hay tantas hostilidades, hambrunas, en términos de Adela Cortina, hace falta tener esa conciencia moral, ese compromiso con el otro, saber que el otro sufre, que el otro está también en el mundo mío de hostilidades y que yo le pueda ayudar. Pero el egoísta ético dice, no señor, es posible que usted le esté ayudando al otro por mero utilitarismo, ese utilitarismo del que hablaba John Stuart Mill también. ¿Alguien más? Paula Andrea, agrácianos con tu verbo, con tu palabra, con tus reflexiones deónticas. La filosofía deóntica. Profe, con las buenas noches. Buenas noches. Profe, entonces, por aquí no está el... Bueno, profe, entonces ese egoísta ético, ¿eso va innato con la personalidad o se desarrolla con el transcurso del tiempo y del conocimiento? ¿Usted qué pudo investigar sobre eso? ¿Usted buscó eso? ¿Qué? Sinceramente, pero si me pregunta, como doctrina filosófica deóntica, quien conozca el egoísmo ético puede ser que lo practique a sabiendas o puede que lo haga inconscientemente. Por ejemplo, ese egoísta ético individualista, yo hago lo que tenga que hacer y es más, no me importa lo que el otro haga. O esa postura del individualista ético universal que dice que todo mundo haga lo que tenga que hacer, que haga lo que quiera, ¿cierto? Que se base cada quien en sus propios principios. Puede que lo haga conscientemente o puede que conozca la doctrina del egoísta ético y entonces la asuma como doctrina, porque al fin y al cabo son posturas filosóficas, son construcciones filosóficas que andan en el mundo, ¿cierto? Que están en el mundo. A veces usted se comporta conforme a una doctrina sin ser consciente de ella, sin ser consciente de ella. Sí, bien, profe, muchas gracias. Bueno, alguien más. Profe,